Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Agradecer que hayáis elegido acompañarnos en esta tarde. Y bueno, vamos a asistir a la 41 conferencia dentro de los encuentros con el patrimonio geológico y minero. Y en esta ocasión pues, hemos invitado a María Ángeles Tomás Obón, de la comarca de Andorra Sierra de Arcos, que para mí es muy cercana y para algunos, pues bueno, lo tenéis más lejos. Y lo que tratamos es que se conozca las acciones que se están realizando. En cuanto a María Ángeles, pues es licenciada en Geografía e Historia, tiene la especialidad de Geografía y tiene un posgrado en Educación de Adultos, además del curso de capacidad del CAP. En relación a su trayectoria profesional, salvo los primeros años en los que estuvo trabajando en la empresa privada, dando clases de inglés en la Escuela de Adultos de Andorra, ha estado siempre vinculada a la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, primero como agente de empleo y desarrollo local del año 2000 a 2005 y después como técnico en cultura y turismo y en la actualidad como coordinadora del Departamento de Cultura y Turismo, además de inspectora de turismo de la comarca. Entre las múltiples funciones que está realizando en su puesto es la responsable de la gestión del Museo Minero de Andorra y, bueno, además es miembro fundador de la Asociación Cultural del Pozo San Juan, cuyo objetivo es la promoción y difusión del patrimonio minero de Andorra y su comarca, y del Centro de Estudios Locales CELAN de Andorra, donde ejerce de directora del Boletín de Cultura e Informativo BCI. Por otro lado, desde 2023 es vicepresidenta de la Federación Europea de Caminos Mineros Santa Bárbara, MINESB, que se constituyó en 2019, federación en la que la comarca Andorra-Sierra de Arco es fundadora y en la que participa a través del Museo Minero y del proyecto Caminos Mineros. Decir que la Federación de Caminos Mineros Europea, yo creo que por lo que me dijo Angelines, pues se aspira a que sea en algún momento valorada y que sea catalogada como ruta cultural europea. Bueno, pues sin más, Angelines, puedes comenzar y te escuchamos. A ver qué nos cuentas. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Lo primero, buenas tardes. Gracias, Antonio, por invitarme a participar en esta serie de conferencias. Gracias también a la asociación por organizarla, que bueno, lleváis ya 41, es un número importante. Y sobre todo, gracias a los que estáis ahí al otro lado del ordenador, porque un lunes por la tarde de plena primavera, pues la verdad es que se hace complicado estar aquí para escuchar una charla, ¿no? Y los que estéis luego posteriormente en la grabación. Bueno, como ha explicado Antonio, yo soy la técnico de cultura y turismo de la comarca Andorra Sierra de Arcos, y entre mis múltiples funciones pues soy la responsable de la gestión del Museo Minero de la comarca Andorra Sierra de Arcos. Como veis el título, son 20 años del Museo Minero Andorra Sierra de Arcos, se lee Minas, y hacia la internacionalización del proyecto. El año pasado el Museo Minas de Andorra cumplió 20 años. Y lo que voy a explicar a lo largo de los próximos minutos ha sido lo que ha pasado durante estos 20 años en el Museo Minero. 20 años que algunos pensaréis que, bueno, pues es muchísimo tiempo, pero cuando veáis el contexto de dónde estamos y cómo se está trabajando, pues veréis que no es tanto, porque hemos ido muy despacio, dando muchos pasos pequeñitos y, bueno, pues todo cuesta mucho hacerlo y al final, bueno, pues ahora sí que ya por fin, después de 20 años, podemos hablar de que estamos ante un museo. He repartido la charla en 8 apartados. Lo primero que quería hacer era situar, para los que no conocéis dónde está el Museo Minero de Andorra, situarlo geográficamente y en el contexto en el que estamos para que podáis entenderlo mejor. Y luego, bueno, a mí me gusta llamar la historia de estos 20 años del homenaje al museo. Ahora comentamos por qué, ¿no? Vamos a empezar, ya iremos desgranando los capítulos poco a poco a medida que vaya avanzando. Antes que nada, pues quería poneros esta imagen panorámica a vista de dron de lo que son las instalaciones del Pozo de San Juan, que es donde está el Museo Minero en Andorra, un poco para entrar en situación. El museo se encuentra en Andorra. Andorra es la capital de la comarca Andorra Sierra de Arcos, una pequeña comarca
es de las más pequeñas de Aragón, ahí son 33 comarcas. Actualmente son 9.500 habitantes. Cuando yo empecé a trabajar en el año 2000 éramos más de 12.000. Ya os podéis imaginar con esta pérdida de población cuál es la situación. Somos 9 municipios, pero de esos 9 municipios Andorra tiene el 75% de la población. Como veis, estamos en el norte de la provincia de Teruel, entre lo que son las últimas estribaciones del sistema ibérico y el Valle del Ebro. Y bueno, la historia de nuestra comarca durante el siglo XX, pues desde los años 40 del siglo pasado hasta prácticamente ayer, porque la central cerró en el año 2020, ha estado marcada por la historia del carbón, por la explotación del carbón. Primero en minas subterráneas, luego en minas a cielo abierto. El papel de la central también ha sido importante. Aquí simplemente pues os comparto algunas imágenes de archivo que tenemos en el Museo Minero. Por ejemplo, pues la mina Oportuna a la derecha, que ya no, a la izquierda, perdón, a la izquierda de vuestras pantallas, que ya no existen esas instalaciones. Arriba la mina Corral Negro y abajo pues un grupo de ferroviarios en el ferrocarril minero. Y así llegamos a la imagen de lo que es el Pozo de San Juan al principio del todo. En los años 50 lo más destacado es el Castillete. Todavía todavía faltan algunas naves importantes que hay hoy, pero ya se ve al fondo el trazado del ferrocarril, la nave principal, la sala de máquinas. Bueno, aquí es donde se originó todo en los años 50. Y el museo pues empezó en el año 2005 como una simple exposición temporal. Esta trayectoria que empezó en el 2005 gracias a unas jornadas, a mí me gusta decir que en ese momento confluyeron toda una serie de intereses, de diferentes intereses entre distintos colectivos de la población de Andorra, pues de mineros, del centro de estudios locales, de los técnicos comarcales, que todos estaban preocupados porque veían que este periodo se iba a acabar y no se estaba haciendo nada para recuperar el patrimonio, para no perderlo, para dejar constancia de una parte importante de nuestra historia. En ese momento en el que había esa preocupación en el ambiente, hay que entender que justo fue en el 2005 cuando se cerró la mina Oportuna, que la mina Oportuna es la mina... la última mina de interior que cerró en Andorra. Entonces, claro, mucha gente estaba pensando en eso en ese momento. Hubo una persona, Ángel García Cañada, que propuso hacer un homenaje al oficio del minero. Se veía que era un oficio en extinción y bueno, pues ahí confluyeron todos esos intereses y se organizaron las jornadas. Se decidió hacerlas en el Pozo de San Juan. Como veis en estas imágenes, el Pozo de San Juan era un sitio completamente abandonado, lleno de basura desde los años 60, muy desconocido para buena parte de la gente que vivía incluso en el propio municipio. Y estas jornadas significaron que se empezó a recuperar piezas, se empezaron a recuperar máquinas, elementos de trabajo, se recopilaron muchas fotografías, se recuperó una de las naves del Pozo de San Juan para poner la exposición de las jornadas. Entonces se hicieron trabajos de limpieza y ajardinamiento. Lo importante de estas jornadas es que una de las partes del programa era esta exposición temporal dentro del Pozo de San Juan. Y lo que fue esa exposición temporal fue lo que daría lugar al museo. Ahí fue donde los políticos locales en aquel momento vieron la necesidad que había de proteger este patrimonio, de darlo a conocer, de divulgarlo, de investigar. Y bueno, ahí empezó todo con unas jornadas. Como veis, en aquel momento participaron un montón de voluntarios. Esta es una foto de grupo. Entre ellos habían, bueno, pues está Antonio, lo veis ahí todo elegante con su corbata. Había mineros,
había también personas del centro de estudios locales, vecinos y los políticos locales. Y así empezó todo, con una exposición. A partir de ahí, bueno, estos son unas imágenes de los primeros días, todo sin asfaltar, las máquinas que se recuperaron, pero a partir de ahí empezó la historia del museo y ya no se dejó de trabajar nunca. Es la fase que llamo de consolidación del proyecto del Museo Minero. Aunque estábamos prácticamente naciendo y había todavía muy poco para ver, el museo fue visitable desde el primer día. Al principio lo enseñaban los voluntarios y posteriormente la comarca pues, contrató a unos guías para poder enseñar el museo, pero ha sido visitable desde el primer momento, aun con todas las obras que ha habido al mismo tiempo. De las primeras actuaciones que se realizaron fue en el 2006 el traslado de la máquina Robi. Fue pues, bastante espectacular. Esta era una máquina que en un principio estuvo pensada para trabajar aquí en el Pozo de San Juan, pero que nunca llegó a trabajar porque el Pozo de San Juan tuvo un problema con el agua y no se llegó a sacar carbón y se trasladó a otra mina de la localidad. Tras las jornadas se aprovecha para cambiarlo. Aquí veis la sala de máquinas, sin ventanas todavía, pero la máquina ya perfectamente restaurada y en funcionamiento, y las visitas que se han venido haciendo desde el primer momento. La siguiente actuación importante fue la restauración del Castillete. El Castillete estaba sin pintar. Vivían multitud de pájaros y había que limpiarlo y se le dio un tratamiento para evitar que el óxido avanzara. Se iluminó también el Castillete y a partir de ahí, claro, durante las jornadas del oficio del minero se habían ido recuperando maquinarias que estaban en escombreras, otras que habían cedido las empresas mineras, pero estaban colocadas sin orden ni concierto en la campa del Pozo de San Juan. Entonces se financió, gracias a un proyecto europeo del SMART, se financió un pequeño proyecto para la musealización exterior de lo que es el Pozo de San Juan, y veis este plano que hay ahí. Era el diseño, se organizaron las máquinas en función de las tareas que realizaban en la mina, se hizo un discurso expositivo, varios senderos para poder recorrerlos. Este era el proyecto original. La foto que os he puesto al principio se parecía bastante. ¿Veis? El resultado después de varios años de trabajo es muy similar a lo que se pensó en aquel momento. Pero bueno, estos primeros años, además de recuperar maquinaria, fotografías, de empezar a arreglar espacios del Pozo de San Juan, también se pensó que era muy importante encontrar el apoyo de un importante número de instituciones, ¿no? De entidades, que el proyecto, que las diferentes entidades locales, empresas, bancos, políticos, se involucraran con el proyecto, ¿no? Se implicaran con el proyecto. Y ya desde el primer momento, pues por ejemplo, en 2006 se firmó un convenio con Endesa para hacer visitas guiadas en la Val de Ariño, o en el 2007 se firmó un convenio con la CAI para terminar de financiar la musealización exterior del Pozo de San Juan. Si hay una cosa que diferencia al Museo Minero de Andorra de otros muchos, es que es un proyecto que surge desde abajo, surge desde la ciudadanía, digamos. Son los propios mineros, son los miembros de la Asociación Cultural de Celan, los políticos locales, los que luchan por poner en marcha este museo. Eso es muy bonito y muy interesante, porque la población siente suyo el museo, pero tiene una parte negativa, y es la financiación. Nosotros no tuvimos una financiación como en otros museos, que llegan y de repente llegan 2 millones de euros y haces el museo todo de golpe. Ha sido un trabajo de 20 años de conseguir. Ahora nos apoya para esto un banco, ahora nos pone el programa LEADER otro poquito, ahora las empresas mineras nos ceden unas máquinas, ahora utilizamos una escuela taller para arreglar los jardines. Entonces ha sido un proceso
muy bonito, de implicar mucho a la ciudadanía, pero al mismo tiempo pues muy lento, y ha costado mucho llegar desde lo que fue esa exposición inicial a lo que es el museo de hoy en día. También desde el principio tuvimos claro que teníamos que fomentar la participación de la población local en el museo. Por eso, desde el primer momento, ya en el año 2007, se trató de potenciar la festividad de Santa Bárbara. Y en el año 2008 se creó la Asociación Cultural Pozo de San Juan. Y también pues, se intentó arreglar los jardines para que la gente del pueblo viera el museo como algo propio, como algo que formaba parte de la trama urbana, que era una parte más de Andorra. También en esos primeros años empezamos a hacer labores de promoción y difusión fuera del ámbito local y empezamos a participar en seminarios, en ferias, en congresos especializados en patrimonio industrial. Estuvimos en Favero, en La Unión, en Peñarroya. Precisamente la foto que hay aquí, donde podéis ver a Antonio, es en Peñarroya recogiendo el galardón Santa Bárbara del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Córdoba en mayo del 2009 por la labor que habíamos desarrollado durante esos 4 años en el Pozo de San Juan. También aparecimos en algunas publicaciones especializadas como una publicación que se llama El recorrido de los minerales del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, o un repertorio de experiencias de puesta en valor de los paisajes rurales españoles del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, al mismo tiempo que estábamos trabajando en recuperar ese patrimonio y en conservarlo, estábamos también trabajando en implicar instituciones, ciudadanía, y en una tercera línea que era pues dar difusión al proyecto y que nos fueran conociendo poquito a poco, al menos si no ya turistas, para venir en los ámbitos en los que se estaba trabajando en la recuperación del patrimonio minero industrial. Las obras continúan, estamos siempre haciendo mejoras, es un poco como la Sagrada Familia, siempre hay cosas que arreglar, pues por ejemplo en el 2012 se arregló la sala de máquinas, se hizo una sala de exposición en el interior, esto fue posible gracias a una ayuda de Ibercaja. Aunque estábamos en unas instalaciones de Endesa, hay que decir que la instalación eléctrica no estaba legalizada, tuvimos que hacer también faena de legalizar la instalación eléctrica. En el año 2013 se cumplía el 60 aniversario de lo que es el ferrocarril minero Andorra-Escatrón, y a propuesta de la Asociación Cultural Pozo de San Juan y del entonces presidente, se organizaron unas jornadas, se propuso celebrar lo que era este aniversario, y tanto la comarca como el Centro de Estudios Locales pues se animaron, y entre las 3 instituciones se organizaron unas jornadas que, bueno, a nosotros nos gusta que cuando organizamos jornadas no se quede solo en la jornada, sino las del oficio del minero dieron lugar al museo, las de la celebración del ferrocarril dieron lugar al ferrocarril minero Pozo de San Juan. Bueno, pues queríamos mejorar la oferta del museo, y gracias a estas jornadas entramos en contacto con el mundo ferroviario, con los aficionados al ferrocarril que había en España, y fue la forma en la que el Pozo de San Juan, la Asociación Cultural, adquirió una pequeña locomotora, la Deuz, que había estado trabajando en el puerto de Graus, en Castellón, del Grao, en Castellón, y se adquirió gracias a una ayuda de la Fundación Endesa. ¿Qué pasó entonces? Pues que teníamos el tren, pero no teníamos vía, no teníamos recorrido ferroviario. Así que el objetivo siguiente fue realizar un recorrido ferroviario y encontrar la financiación para el mismo. Finalmente se consiguió, y al año siguiente se realizó un recorrido de pues 1,5 kilómetros aproximadamente en torno al museo, o sea, circunvalando todo lo que eran las instalaciones del Pozo de San Juan. Fue una forma de incrementar el número de visitantes del museo, porque era un atractivo más, sobre todo para los más pequeños de la familia.
El problema es que la locomotora, la pobre, estaba fatal y daba muchísimas averías, se estropeaba continuamente, hacía mucho ruido, los niños se asustaban. Bueno, pues acabamos llamándola la jaqueca por la problemática que supuso durante varios meses esta pequeña locomotora y el trabajo que nos costaba tenerla en funcionamiento. Bueno, sigo contando y luego os contaré cómo acabó la locomotora. En el año siguiente se restauró la nave principal con otra subvención. En el 2016, gracias a los voluntarios del Pozo de San Juan, se recuperó lo que es el simulador de la sala de control de la central térmica, que se instaló también en el museo. Eso es otra parte del simulador. Ahora está en lo que es la sala multiusos del museo, donde organizamos jornadas y bueno, hacemos las conferencias y todo este tipo de cosas. Otro hito importante para el museo fue la creación del archivo minero. Después de muchas negociaciones conseguimos que Endesa nos cediera su archivo documental en la zona. Se firmó el convenio en el 2015 y gracias a la Fundación Endesa sacamos una beca para una archivera que durante un par de años en diferentes periodos estuvo inventariando y catalogando el archivo. Y bueno, nos hubiera gustado que estuviera abierto, que hubiera un horario de funcionamiento, pero no tenemos personal suficiente, pero sí que si hay algún investigador que está interesado en venir a consultar algún documento, pues se queda con él particularmente y cuando están mis compañeras, las guías del museo, pues se le abre y se le deja consultar la información. Entonces, bueno, este fue un paso muy importante, uno de los hitos del museo, porque un museo sin archivo documental pues no lo entendíamos. Incluso, pues hasta ese momento no habíamos tenido ni página web, ¿no? Como veis, son pequeños pasos. La comarca es una administración pequeña, el presupuesto da para lo que da, son 9 pueblos. Entonces, cada avance para nosotros es un gran reto porque hay que conseguir la financiación, hay que conseguir la aprobación del Pleno. Entonces, por eso, pues a lo mejor desde fuera, desde otros espacios más grandes, en ámbitos urbanos, no se entiende este proceso tan de pasito a pasito que hemos ido llevando. Bueno, pues por fin en 2007 conseguimos una página web en toda regla y seguimos trabajando. Ahora pues lo que son los edificios prácticamente están ya en buen estado para el museo y piezas se han recuperado muchísimas, documentos fotográficos también. Y en el 2018, pues a medida que se iban cerrando minas, mis compañeros, los voluntarios del Pozo de San Juan, que estaban muy atentos a todo, iban pues a las empresas mineras, sabían que máquinas pues no iban a seguir utilizando. Bueno, en el 2018 incorporamos a la exposición estas dos piezas, un ventilador exterior y la locomotora, esta pequeña locomotora del interior de la mina que tiene 2 cabezas, ambos cedidos por Sanca y que están expuestos en el museo. Y por fin en el 2019, como la jaqueca seguía dando tantísimos problemas y al final tuvimos que dejar de ofertar el viaje en tren en torno al museo, pues tuvimos que buscar una solución. Y también queríamos que el ferrocarril fuera algo que tuviera mucha más identidad del territorio. Al fin y al cabo, la locomotora DEUZ no era una locomotora minera, queríamos que fuera algo más propio de nuestro ferrocarril minero Andorra-Escatrón. Y bueno, conseguimos dar con una empresa que estaba empezando entonces a hacer réplicas de trenes, un poco de manera aficionada casi, porque el responsable pues era muy aficionado a los trenes. Ahora tiene muchísimo trabajo y una de las locomotoras más fotogénicas y más bonitas de la línea Andorra-Escatrón era la Baldwin. Así que gracias a una ayuda de Adibama hicimos una reproducción de la locomotora Baldwin, que es esta preciosidad que hay en la foto y que bueno, el día que la inauguramos pues vino gente que había estado trabajando en esa línea
y fue muy emocionante pues ver cómo estaban asombrados de que eran calcos, o sea, eran dos locomotoras idénticas, pero esta en pequeñito. Con eso ya empezamos a hacer circuito con viajes de manera más formal. Ya no lloraban los niños asustados por el ruido, todo lo contrario, les encanta. Y al año siguiente, en un principio empezamos con la locomotora y ese vagón viejo que habéis visto en las fotos, y al año siguiente ya conseguimos un vagón, una reproducción de una de las tolvas del tren, y además el vagón es adaptado, con lo cual pues para personas con movilidad reducida se puede hacer también el viaje. A todo esto el museo es un museo adaptado también, ¿vale? Y ya para cerrar un poco lo que son las incorporaciones al museo, la última y uno de los hitos más importantes del museo fue que por fin tuvimos una locomotora de verdad. Es la locomotora Samper, que llegó al museo en diciembre del 2022. Esto también pues conllevó más de 5 o 6 años de trabajo, de buscar la manera de que nos la cedieran y nos la dejaran exponer en el museo. Esta locomotora estaba en la central térmica de Andorra desde que se desmanteló el ferrocarril minero en el año 84. Todos los materiales del ferrocarril minero fueron a parar en aquel momento a diferentes sitios, no sé muy bien qué criterios siguieron, y esta locomotora fue cedida al Colegio de Ingenieros de Zaragoza, pero se quedó depositada en la central térmica. Entonces hubo que hacer un montón de trabajo de investigación para que al final la universidad dijera que no le importaba que Endesa nos la cediera a nosotros, y luego pues Endesa se hizo cargo del transporte, que fue muy dificultoso y muy caro transportar la locomotora, y luego el vagón también, que iba también una tolva con esta locomotora, y bueno, todo el montaje de grúas para descargarla en el pozo. La verdad es que fue algo espectacular, pero ahora tenemos la locomotora, una de verdad, allí, y claro, la pobre Baldwin al lado de esta, con lo orgullosos que estábamos de la Baldwin, ahora parece un juguetito, pero bueno, sigue dando sus servicios, seguimos haciendo viajes, a la gente que viene a visitar el museo puede o visitar solo el museo, que siempre es con visita guiada, o visitar el museo y hacer el recorrido en el tren. Y ya las últimas incorporaciones, la central cerró en el año 2020, al par de años o así, bueno, pues no sé si no recuerdo la fecha exactamente, era la desmantelación ya, y entonces durante varios meses antes del cierre ya mis compañeros de la Asociación Cultural estuvieron en negociaciones con Endesa, viendo piezas que se podían rescatar de la demolición de la central para tenerlas en el Museo Minero. Y unas de las piezas, aparte de la locomotora, pues fueron estos rotores. Tenemos muchas otras distribuidas por el museo. Y bueno, así lo que hemos conseguido es que lo que empezó siendo solamente un museo de la minería de carbón, ahora se vea también todo lo que es el tema del transporte del carbón con la parte del ferrocarril minero, y el tema de a dónde iba a parar ese carbón y para qué servía, que era para producción de electricidad en la central térmica. Con lo cual el discurso museístico ahora es mucho más completo, porque la gente que visita el museo puede conocer todo el proceso del carbón. Bueno, y una vez visto cuál ha sido esta trayectoria de estos 20 años, cómo se ha venido trabajando en el museo, os quería explicar brevemente a día de hoy qué se puede ver en el museo, qué espacios hay en el museo. Tenemos, bueno, esto es una distribución en espacios un poco subjetiva, ¿no? Lo que llamamos la exposición interior, que fue el germen del museo. Esta es esa exposición que empezó en 2005 de manera temporal y que sigue a día de hoy prácticamente exactamente igual. Como veis, el trabajo que se hizo en aquel momento por parte de todo ese grupo de gente que habéis visto en la foto del inicio fue inmenso.
Es todo casero, todo manual. Las propias rejillas para colocar los paneles explicativos se hicieron allí, se hicieron in situ con los mineros. Los mineros se encargaron de la parte esta más técnica, de recuperar las máquinas, de limpiarlas, de explicarlas, y al centro de estudios locales de diseñar lo que era la exposición, los contenidos, el material fotográfico. Prácticamente, salvo cosas que se han ido incorporando con el tiempo, que han podido ser rescatadas, pues por ejemplo, el hospitalillo, que antes no estaba y ahora tenemos el hospitalillo, la sección de topografía, que tampoco estaba en un inicio, la sección del ferrocarril minero, que también se hizo a raíz de las jornadas, pero lo que es el 90% de la exposición interior sigue siendo esa exposición inicial que gustó tanto, convenció a los políticos locales para seguir invirtiendo en la gestión del museo y seguir adelante con el museo. Luego está la parte de la exposición exterior. Buena parte del museo es al aire libre, ya lo habéis visto en la fotografía inicial. Ahora pues todas estas máquinas siguen un discurso expositivo, hay pasillos alquitranados, se pueden tocar. Esta es la parte que más les gusta a los visitantes más jóvenes. Hay varias reproducciones de galerías, una más moderna, otra con las intibaos de madera. Y un poco en resumen, volvemos a la fotografía del inicio. Esta sería toda la parte exterior. En esta foto falta la parte de atrás, que sería la parte dedicada al ferrocarril, y la parte de adelante, que serían los jardines. La exposición en el exterior está totalmente interpretada con paneles, pero aún así, como os he comentado, la visita del Museo Minero siempre es guiada. Nosotros siempre hacemos la visita guiada y eso es lo que más valoran los visitantes del museo. Que una persona, las guías, las han formado los mineros, los voluntarios, ellas tienen también familia que ha sido minera, son las que realizan la visita. Y entonces este trato individualizado es lo que más valoran los visitantes que tenemos en el museo. Esto sería la plaza central con ese minero recuperado de alguna de las minas de la zona. Y en la parte de atrás que os comentaba de esta exposición exterior, pues ya tenemos expuesta la locomotora Samper, que ahora estamos a la falta de conseguir financiación para restaurarla, porque está en muy mal estado. Se pegó un montón de años en la campa de la central térmica, debajo de toda la lluvia ácida de la chimenea. Y claro, ahora pues por ejemplo no podemos dejar subir a la gente para hacerse fotos ni nada, porque el suelo está muy estropeado y se puede romper. Y este es un hito de cara al futuro. Otra de los espacios del museo que no es visitable, salvo casos excepcionales, es el Castillete Minero, que es el único castillete de la provincia de Teruel que está in situ y tal cual se construyó, el original, porque se conservan algunos en Ariño, en Escucha, pero el de Ariño fue trasladado a una plaza a modo de escultura, el de Escucha se desmontó y luego se volvió a montar, y este es el único que está en el sitio original. Probablemente porque este pozo nunca dio carbón por problemas de agua y acabó convirtiéndose en el suministro de agua del pueblo, con lo cual el Castillete les venía bien para hacer las labores de mantenimiento de ese pozo de agua. Y la altura, que son 44 metros, va en proporción a la profundidad del pozo, que tiene 300 y pico. Entonces este es el emblema del museo, el emblema del parque, lo más reconocido, nuestra pequeña Torre Eiffel. Y el último espacio, que es el ferrocarril minero, que da la vuelta a todo el museo y que utiliza un ramal original del ferrocarril minero Andorra-Escadrón, que aunque acababa en donde es la estación de Andorra, un ramal llegaba hasta aquí, hasta el Pozo de San Juan, donde estaba previsto que saliera el carbón de aquí, de la mina del Pozo de San Juan, de la Andorrana y de la Oportuna.
al final pues ese proyecto no fructificó y el Pozo de San Juan se abandonó en los años 60 y bueno, pues de ser un basurero prácticamente, pues hoy en día tenemos este espacio con unos jardines también muy interesantes en el entorno, que ahora pues son un lugar de paseo habitual de la población andorrana. Incluso pues el museo ha pasado de ser un sitio abandonado a ser una parte más del municipio y una parte querida y que tiene un significado especial para la población de Andorra, que incluso, pues bueno, hemos celebrado a lo largo de estos años varias bodas en los jardines del Pozo de San Juan. Y bueno, hasta aquí lo que ha sido la historia de la recuperación del patrimonio, de su conservación, del mantenimiento de las infraestructuras del Pozo de San Juan, de los espacios que se pueden visitar, pero siempre desde el principio hemos tenido muy claro que el Pozo de San Juan no era un museo tipo almacén para guardar ahí cosas, sino que tenía que ser un espacio generador de actividad y generador de cultura para toda la población, no solo pensado para que vengan los visitantes, sino también para que lo disfruten la población local. Entonces, a este capítulo le llamo Nuevos usos para viejos espacios mineros. Lo principal, la celebración de Santa Bárbara desde el año 2006, cuando bueno, esta plaza era de gravilla, pues ya empezamos a celebrar Santa Bárbara. Se sigue celebrando todos los años. El fin de semana anterior siempre hay una jornada de puertas abiertas para que los niños del pueblo y del entorno conozcan. Muchos ya no tienen esa memoria de lo que es la mina, conozcan qué ha sido la minería en la comarca. También organizamos exposiciones, algunas de ellas las hacemos, pedimos prestadas de gente que hace otros museos o asociaciones, pero una buena parte de ellas las gestionamos nosotros, las realizamos nosotros. Entonces, bueno, pues aquí varios ejemplos. No sé cómo voy con el tiempo, Antonio. Creo que me da tiempo, que aún me quedan un montón de cosillas por comentar. Aquí, por Fantástico. ejemplo, No, varias no, pero tú exposiciones. acaba, tranquila, tranquila. Vale, 15 Continúa. minutillos, ¿no? ¿Me dejáis? Sí. Vale, por ejemplo, son dos ejemplos de exposiciones que hemos gestionado, que las hemos creado nosotros, pues con piezas que han ido recogiendo los voluntarios, se han hecho como exposiciones pues para el verano, para Santa Bárbara, y al final las hemos dejado fijas por el interés que tienen, ¿no? Por ejemplo, pues con el archivo se hizo una exposición con los mapas más antiguos y con los planos más antiguos. A veces también hemos salido incluso, y esta maqueta pues la cedimos al CEDAN de Huesca para una exposición sobre temas vinculados con el patrimonio industrial. También desde el primer día, desde el año 2007, tenemos en marcha el programa La Mina en Solfa, cuya principal actividad es el concierto de la lámpara minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión. El ganador de esta lámpara minera, que es a primeros de agosto, el último fin de semana de agosto, viene todos los años al Museo Minero y pues llevamos la 17 o 18 edición. Por este trabajo de difusión del flamenco en la provincia de Teruel, en el 2022 nos dieron un premio en la Unión al fomento del flamenco. Estos son los dos compañeros voluntarios cuando fuimos allí al concierto a recoger el premio. Bueno, pues diferentes actividades que hemos hecho, danza vertical en el Castillete. El museo ha servido también de plató para la televisión de Aragón. En el museo hemos celebrado jornadas organizadas por nosotros, como estas de Ticket en agosto del 2024. En la mesa sentados pues todos los que tienen algo que decir o que hacer o que han hecho en la comarca relacionado con el patrimonio minero, la Asociación Cultural Corral Negro, el Centro de Estudios Locales, Corral Negros de Ariño, la Asociación Pozo de San Juan, vuestra asociación también.
Y bueno, habéis visto que a lo largo de toda la explicación he estado hablando de la Asociación Cultural Pozo de San Juan, los voluntarios del Pozo de San Juan. Esta es una parte importantísima del museo porque, bueno, pues ya habéis visto, somos una comarca pequeña, no tenemos personal de mantenimiento, tenemos un presupuesto muy escaso, entonces el papel de los voluntarios ha sido fundamental. Han recuperado ellos las máquinas, las han puesto a punto, han explicado a las guías cómo funcionan, han estado machacando a las empresas mineras para que ninguna de esas se pierda o se vaya a otro sitio. A lo largo de los años han sido muchísimos los que han pasado por la asociación y como voluntarios y que han trabajado en el museo, pero ahora en última instancia durante los últimos años pues son 3 prácticamente los que están allí todos los días, Ignacio, Luis y Bartolo, que han estado, y ellos pues son mis ojos en el museo, están pendientes de todo, de si se rompe algo, de si hay que pintar las máquinas, de introducir novedades, de recuperar piezas para esas exposiciones, en fin, que sin ellos sería imposible tener el museo en las condiciones en las que está hoy en día. Esta es la última pieza que ha llegado al museo, el camión de bomberos que estaba trabajando en la central térmica de Andorra. Y bueno, y aquí llegamos a la parte final del título, que es, bueno, 20 años de Museo Minero y ahora, bueno, pues nos hemos lanzado a hacernos internacionales. En el año 2020 sí, empezamos a trabajar con unos italianos de Iglesias, de la zona también minera allí, y bueno, pues estos primeros contactos iniciales se acabaron convirtiendo en la Federación de Caminos Mineros Europeos, formada en un principio por 6 países. Aquí estamos todos los socios en Eslovaquia. Esta federación que ya tenemos se constituyó con el objeto de difundir y de dar visibilidad al patrimonio minero de todos nuestros países, pero de una forma diferente, a través del turismo verde y slow, a través del senderismo, de la bicicleta. Entonces, todos estos países, lo que tenemos, bueno, países miembros, los miembros, lo que tenemos en común es que tenemos caminos que unen distintos hitos mineros y distintos paisajes mineros de nuestro territorio. No es el típico museo para conocer el patrimonio, sino acercamos a nuevos públicos de una manera diferente a este patrimonio y sobre todo a los paisajes mineros, porque los museos pues se quedan en un punto muy concreto y se olvidan un poco de lo que han generado los paisajes mineros. Los inicios fueron bastante difíciles, costó mucho arrancar, es normal, no nos conocíamos de nada, en diferentes idiomas, a través de online, porque se nos ocurrió empezar a trabajar en el 19 y luego vino la COVID y ya no tuvimos oportunidad de conocernos en persona. Pero bueno, a partir del 2023 la cosa empezó a rodar y acabamos ya, pues hemos hecho una publicación de Santa Bárbara, una exposición, un concurso para hacer un vídeo que se llama Las Voces Mineras. Hicimos una asamblea en Andorra con motivo del 20 aniversario y ¿qué es lo que nos ha permitido a nosotros estar en esta asociación? Pues nos ha permitido desarrollar el proyecto Caminos Mineros de la comarca Andorra-Sierra de Arcos. La idea de hacer senderos y caminos en los espacios mineros hace mucho que la teníamos porque desde el principio, desde el 2006, estamos haciendo visitas a las explotaciones a cielo abierto y a las restauraciones. Pero bueno, nos daba miedo porque es mucha inversión, no conocíamos ningún proyecto similar, no sabíamos cómo iba a funcionar. Meternos en esta federación nos dio el impulso para seguir buscando financiación y en ese momento llegaron las ayudas de la transición justa y pudimos hacer nuestros propios caminos mineros para seguir trabajando con la federación. Los presentamos el pasado mes de octubre
Y bueno, de forma muy resumida, porque si no se va a hacer muy largo, esto da para otra ponencia de 1 hora, no deja de ser una prolongación del Museo Minero. Nos ha permitido trabajar en red, enfocarnos en lo que es turismo verde y movilidad sostenible, y nuestro objetivo, junto con el resto de los socios de la federación, es que nos declaren itinerario cultural europeo, que es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Ahí basta, se ha desfigurado. Bueno, son 5 caminos. En la página web podéis ver los detalles. Hay, sobre todo en la Val de Ariño y en Estercuel y Gargallo, que son nuestras zonas mineras. Entre todos ellos son unos 40 kilómetros. Están musealizados, están interpretados, tienen equipamiento para que sea más fácil poder recorrerlos. Y bueno, veis los diferentes paneles que hemos estado haciendo, que están ahí señalizados. Y eso es todo. Espero, es que cuando se trata del Museo Minero es tanto tiempo, son tantas cosas que es difícil acortar. Y no os he contado eso ya para el año que viene, que acabamos de adjudicar el trabajo para realizar una mina virtual. Uno de nuestros sueños ha sido siempre poder hacer una visita a la mina. Como no ha podido ser, pues ahora la tecnología nos va a permitir hacer una visita virtual. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestro interés. Si tenéis todavía ganas de hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. No, muchas gracias a ti, Angelines. Yo lo conozco muy de primera mano, pero bueno, la última parte es la que menos desconozco, pero está todo muy interesante, muy interesante. Yo no sé si hay alguna pregunta de los asistentes. Luis, Ay, Luis. Luis Mansilla, dale al micro. No, no, ya está. Pero bueno, en primer lugar, gracias María Ángeles por tu exposición, por dejarnos claro toda esa labor de 20 años de lucha y de trasiego minero en tantos tajos como habéis abierto. Yo solamente, bueno, tengo algunas cuestiones, pero una es una pregunta. He visto entre los distintos lugares que formáis esta federación, había uno que está vinculado con el mercurio, pero no he visto si es Sí, Idria. Sí, Hidrilla, sí, sí, Idria, Claro, claro, Idria. es que he visto la imagen, se veía muy pequeñito el símbolo y veía sí, el símbolo sí, del sí, mercurio y no sí. podía leer el texto. Y claro, me ha llamado Son, la... están entre los socios fundadores desde el principio, Ujú. son patrimonio mundial junto con Almadén. De hecho, conocen a la gente de Almadén porque están trabajando con ellos. No, cada socio tenemos minas diferentes. Hay algunas de carbón como en Bélgica, pero ellos son de mercurio, luego hay de otros minerales. Es diferente. Lo que tenemos todos en común es que nuestro patrimonio minero se visita a través de senderos y de caminos. Eso es lo que nos diferencia de otras federaciones y de otros organismos que están trabajando con el patrimonio minero. Sí, bueno, yo conozco a los de Idria porque yo te hablo desde Almadén, ¿no? Y Ya, formo ya, parte ya. del grupo que hemos elaborado toda esa serie de proyectos para ser Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, de hecho ellos vienen en mayo aquí a Almadén ahora y nos tendremos que juntar, ¿no? Y la segunda cuestión que también me llama la atención, ya que has dicho que, por ejemplo, en todo lo que es el museo hay 3 voluntarios, que son un poco los que hacen el mantenimiento, pero ¿y en los caminos? ¿Cómo hacéis ese mantenimiento de los caminos, todas esas instalaciones Los, que habéis montado? ¿Los los ayuntamientos? caminos acaban de empezar, los inauguramos en octubre del 2015, del 2015, del 2025. Estamos terminando, o sea, mañana vamos a plantar los últimos árboles, en junio justificamos la subvención, todavía no ha habido que hacer mantenimiento, pero utilizan sobre todo pistas, porque la ayuda no nos dejaba crear senderos nuevos, son pistas que ya estaban utilizando las empresas mineras y que ahora aprovechan los pueblos, ¿vale? Entonces tenemos firmados unos convenios con los ayuntamientos para el mantenimiento futuro de esas infraestructuras. Claro, yo es que te hacía esa pregunta porque aquí en nuestra tierra ha llovido muchísimo este invierno y ¡Buah! muchos caminos se han abierto, Sí, no, sí, no se sí. puede pasar con coches
Y claro, eso por un lado. Y luego la señalética. Yo por la experiencia que tengo, la Pues es señalética es uno de los que puntos más vulnerables, no sí. solamente por el deterioro, sino por el vandalismo. Vandalismo. De hecho, el día de la inauguración, la víspera, nos bollaron uno de los tótems, que hay unos tótems muy chulos y lo bollaron. De momento las lluvias no nos han afectado porque han pasado antes de hacerlos, pero sí que es verdad que estos últimos años están siendo muy complicados. Nosotros gestionamos otros senderos en la comarca y llevamos 3 años bueno, si no es un día es otro, hay destrozos porque solo llueve de manera brusca y es mucho problema. Por eso nosotros, como la comarca no tiene brigada de mantenimiento y muy pocos fondos, firmamos convenios con los ayuntamientos, que tampoco es que tienen a lo mejor el alguacil, pero si es para cambiar una señal o eso, lo hacen ellos, Muy aunque bien. incluso nosotros paguemos la señal. Bueno, pues nada, mucho ánimo y suerte con el tema. Muy Y bien. también otra cuestión, intentar ir este año a nuestro Congreso de la SEGIN para contarnos todo esto. Pues es que, ¿qué más me gustaría a mí? Habéis visto que al principio íbamos a muchos congresos y muchas cosas, pero es que yo no estoy solo con el museo, estoy de Ya, ya. cultura y turismo y al final es imposible acudir a todo. Bueno, Se van pero sumando los proyectos. tú ten en cuenta que los congresos de la SEGIN son, aparte que son internacionales, es un gran escaparate para todo el mundo, ¿no? Y ahí va gente muy interesada en todo este tipo de cuestiones. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias a ti, Luis. Hola, ¿qué tal? A No ver, sé si José se me oye. María, A ver, Hola, Angelines, hace muchos años hola. que nos conocemos, Sí, pero porque me ¿has he hecho, visto cuántas cosas hemos hecho sí, en el museo? te he estado escuchando mientras estaba escribiendo. O sea, no, he podido hacer 2 paradas de la ruta que estamos preparando. Además, estoy preparando una ruta por un lugar donde no he estado nunca. Con lo cual, la inteligencia artificial me funciona añadida a la otra, que no sé si la tengo, pero bueno, va ¿Y dónde funcionando. vais a parar? No, ahora es en la Sierra de María, en Almería, Almería. Ah, y en la Hoya de Baza. Entonces, ahí he preparado unas 10 rutas, de las cuales hay 3 lugares en los que no he estado nunca en la ruta, pero he muy podido bien. poner fotos de la ruta y todo lo demás. Y con un mapa y con el mapa geológico, pues explicar la ruta. Pero Vamos a ver seguro qué que lo has sale. visto en sueño, Mata. Seguro que has visto esos Sí, sitios en sueño. sí, bueno, claro, seguro. Puede pasar. Es que además me pongo en el Google Earth y hago correr Y ves esto como si todo. fuera un coche por todas partes. Me gusta mucho todo lo que habéis hecho. Ya sabes que soy un enamorado de Aragón y fundamentalmente de la zona vuestra, en donde he estado muchísimas veces. Lo sé, lo sé. Y Bueno, espero, Mata, a ver, ¿cuándo estuvimos la última vez que fuimos a ver las minas aquellas de manganeso? Un poco, ¿cuántos las, años? Hace una Navidad, hace cuatro, sí, cinco, seis. sí, sí. Pero a ver las minas de manganeso de Quilvillente. Pues habrá que Claro, volver otra vez, porque no ves que hay claro, mucho que ver. claro. Ahora de momento tengo yo preparado un curso, pero no es a la zona de Andorra, también es No, ya Aragón. sé que te vas al Eh, Matarraya, ya lo sé, que te vas al No, no, Matarraya. no, no Matarraña, no. Con los ingenieros de montes vamos a preparar algo en la zona de Daroca y Cariñena para ver cómo sale. Luego, claro, lo próximo va a ser otra vez. Siempre, porque siempre digo cuando preparo cosas que siempre nos queda Aragón. Siempre. O Siempre. sea, por lo tanto, volveremos, naturalmente. Muy bien. Veo que el legado que dejó Antonio también es muy importante, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. yo hice mi parte que Y me además con los compañeros que has citado, con Bartolo. Bartolo ha sido asistente a los congresos esos que hemos hecho muchas veces. O se le sea, ha olvidado decir a Angelines que con motivo de todos los movimientos que se estaban haciendo, en 2008 hicimos el Congreso de la SEGIN en Andorra. Ah, sí, ¿Te sí, sí, acuerdas? sí. Me ¿Eh? acuerdo perfectamente. claro, Pero Y es que no da, es que no da hay para muchas todo, ya, cosas. ya. no, ya sabemos que tienes que hacer muchos trabajos, Angelines. Ya me lo comentas siempre, Antonio. Angelines, si tú entras por el despacho, dice, ¿qué me vienes a pedirme? Pero Pues es bueno, Pero que, ve, ¿sabes qué pasa? Que claro, cuando empezamos con el museo,
yo estaba empezando también de técnico de cultura y turismo y había muy pocos proyectos en marcha, entonces daba tiempo para ir a congresos, para ir a ver lo que estaban haciendo por ahí, pero cada proyecto nuevo que surge se va sumando al anterior. Ahora se ha burocratizado todo mucho, están llegando muchas ayudas de turismo también, tenemos los FITES, los planes y ya no da el tiempo para Sí, ir a ver. donde Para ir espero a ver lo que están haciendo en otros sitios. donde espero que puedas venir es al Congreso de la Sal, que ya sabes que se va a hacer en Cardona, donde uno de los platos fuertes es la Ruta de la Sal. Yo en esa ruta empecé a trabajar hace años, luego lo dejé, bueno, como muchas cosas que empiezo y dejo, y luego siguen otros, y entonces ahora ha cogido una virulencia muy grande porque se está trabajando mucho con la Ruta de la Sal. Muy Sí, bien. los que están promoviendo aquello es lo que te comentaba, Angelina, son la gente de Bilisca. Ujú. Que bueno, pues tú Entre piensas otros. que No, Bielizca es no, un lugar, Belisca es a nivel internacional, pero lo claro. que te hablaba es de la Ah, Ruta tú de a la nivel Sal, nacional. de la Ruta de la Sal en Cataluña, que llevaba la sal desde Cardona hasta el Ah, sur de vale. Francia. Y además fue una ruta muy importante, que es la que motivó la rebelión de los territorios catalanes que pasaron a Francia cuando dejaron de recibir la sal de Cardona. Esa es una faceta de la historia que se desconoce poco. La historia dice que se rebelaron porque querían continuar perteneciendo a la Cataluña del Sur. Y lo que ocurrió fue que al dejar de pertenecer a la Cataluña del Sur dejó de llegar la sal de Cardona, que salaba, o sea, salaba, y en lugar de esto les enviaban los franceses la sal de Leabre, que no salaba. Y esto provocó una guerra social entre una parte y otra, que se ha querido vender como una guerra nacionalista cuando no lo era. Era una guerra económica y era consecuencia del camino de la sal de Cardona que llegaba hasta ahí. Ujú. Muy interesante. Muy bien, pues Bueno, bueno. yo creo que lo importante y lo que yo por lo menos me siento muy satisfecho es de que aquel pequeño embrión, como tú has dicho muy bien explicado, de que fue una exposición temporal y que entraba dentro de todo aquello que se iba a organizar, que fueron 15 días de la jornada, Sí, sí, acuérdate, sí, ¿eh? sí. Pues bueno, pues no cayó en saco roto y poquito a poco no ha entrado, como tú has dicho, ningún millón de euros ni 2 millones, que quizás aquello hubiese sido peor, yo creo que hubiera sido peor, porque hoy día hay proyectos de este tipo bueno, pues han cogido ayudas por un sitio o por otro y están teniendo problemas de poderlo tenerlo abierto, porque es lo que ha dicho Luis, el mantenimiento muchas veces es complicado. Y cuando haces una mina de interior, o sea, la rehabilitas y la haces visitable, por ejemplo, una que tuvo mucho éxito fue en Cartagena, La Unión, no me acuerdo cómo se llama, que ya que La la mina visitaron. Vicenta, la mina No, Agrupa Vicenta, Vicenta, me parece que era Agrupa así. Vicenta. Bueno, Agrupa pues eso Vicente, sí, lleva. Matildes, Y las No, Matildes, ¿no, Matilde, Luis? Matilde. Sí. Las sí, Matildes, sí. Matildes. ¿Pero cuánto tiempo lleva cerrado? Pues un montón de tiempo. ¿Por qué? Pues porque el problema que tienen es que una mina trabaja, una mina sigue trabajando y precisan mantenimiento. Ahora lo último una de las visitas que hice allá al museo me dijeron que habían sacado financiación y que querían volver a rehabilitarla y hacerla de otra manera y tal. No lo sé cómo va el tema. Entonces, pues le digo que, aunque aquí va llegando con cuentagotas, pero yo creo que los pasos que se dan son muy interesantes, ¿eh? Entonces, pues Bueno, bueno, yo pues creo que ahora, hay. ahora a ver si nos ha venido muy bien. Es que claro, no hay tiempo para contar todo. Nos ha venido muy bien el balneario de Ariño. En Claro, balneario de Ariño hay 24.000 pernoctaciones al año y entonces casi todo el mundo pasa por aquí. es una Claro, de es que, sus claro, excursiones, ¿no? De que hacen. Bueno, claro. Esto es un sitio que está lejos, que no está en las principales vías de turismo, que hay que venir a propósito a verlo, que eso también es un esfuerzo. No hay núcleos de población muy grandes, el más cercano es Zaragoza. Entonces, claro, el balneario nos ha venido muy bien. Y ahora, pues de cara a la mina virtual, yo creo que eso también puede ser un punto más para animar a venir a nuevos públicos, a nueva gente. A ver si sale bien porque aún no hemos empezado. ¿y Ya está adjudicado, tenéis hecho proyecto ya? ¿O han está hecho alguien? adjudicado ya, Sí, sí. ¿Y está quién lo ha quién? adjudicado una empresa grande de, no sé si es de Madrid o Barcelona, que se llama NRD. Ah, Eh,
y tiene que empezar a trabajar ya porque hay que justificar la ayuda en la última semana de noviembre, con lo cual vamos ya con el agua al ¿Y el cuello. espacio dónde es? ¿Dentro de la nave? En la nave grande, sí, al lado Sí. de la recepción, para entrar desde recepción allí directamente ya. 200 metros va a ocupar. Oye, Bueno, 200 metros María cuadrados. Ángeles, tengo otra pregunta para hacerte. Sí, pues dime. dispara. Sí, bueno, vamos a ver. Yo recuerdo hace unos años que hubo un proyecto que se llamaba Tierra Minera, donde había una Sí, serie sí, de cuencas de carbón y también estaba Almadén. ¿Qué pasó de aquello? creo que me estás hablando de un proyecto de los programas LEADER, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, pues hubo una fase, estaba también metido Adibama, que es el programa líder que tenemos aquí en la comarca, bueno, en varias comarcas de aquí, y llegaron a hacer una página web, un inventario, unas gafas de realidad virtual y ya se quedó paralizado. Creo que lo quieren retomar. Es que nosotros, Pero es que eso lo Almadén, llevaban los grupos líder y más sí, que nada lo que hicieron fue inventariar recursos y el es que tema de también, las gafas. es que también participó Almadén Ujú, y nosotros, el tema de las gafas, de lo de la realidad virtual, concretamente fue de nuestro centro, la cárcel de forzados ujú. y nuestras celdas. Y que yo sepa, no se hizo aquel material y luego ya no se ha vuelto a saber nada, porque eso tenía pues otros fines, ¿no? Porque no solamente era conseguir un dinero y gastarlo en eso que estamos hablando, sino que eso Yo tenía una segunda parte. Está no muerto, ¿no? sé, ahora mismo está muerto, que yo sepa, porque esto lo han gestionado desde los programas líder y tampoco sé muy bien. Ayudamos en su momento con el inventario, pasamos información, fotografías, pero ya no sé muy bien cómo acabó. Pues nada, muchas gracias. Vale. Bueno, pues si hay alguna pregunta más, si no, no Se me cortamos ha ya olvidado la... decir que estamos en torno a las 4.000 visitas al año, que estamos abiertos desde primeros de marzo hasta Navidades incluidas, y que abrimos todos los fines de semana y ¿Y cuando festivos. cerráis? Cerramos en enero y En febrero enero. porque no tenemos calefacción en el museo. Buena parte del museo es al aire libre, se hace de noche muy pronto. Y luego, pues también, Lo- claro, lo- hay lo- que dejar un periodo también para mantenimiento y para arreglar cosillas. Luego enero es un mes muy bajo, casi no hay, la gente no se lo de la mueve. calefacción ahí ya lo conozco bien, porque en uno de los cursos que hicimos lo estaban haciendo en el Hotel Andorra, que estaba cerrando, o medio Sí, cerrado, a 5 o 6 grados bajo cero y sin calefacción en el hotel. ya. Pues es que, claro, nosotros no tenemos calefacción, entonces es que para semejantes instalaciones es un dineral, no se puede. Muy bien. Pues Mm. nada, pues Pues ¿Sabéis cómo he ocultado la cámara que no la podía cerrar? que te has pegado un Pues golpe. no, de cabeza bueno, para abajo, así. muchas O sea, gracias a todos así. y A nos ti Hasta vemos luego. por tu nos- disposición y ofrecernos la visión esta. Yo creo que sabes que luego lo vamos a subir la grabación a sí, nuestro sí, canal de sí. YouTube. Y bueno, yo te puedo decir que luego, pues mucha gente, porque, a ver, pues, las condiciones son lo que hemos dicho, es un lunes y tal, pero siempre tenemos excusas. Otras veces hacemos un jueves y nos toca la Champions y nos toca. Pero bueno, pero luego Bueno, pero luego ahí se se queda y multiplican el las que visitas. Hombre, tenga, pero aquí ha habido personas. El otro día cuando hablé en aquel foro solo veía 2 personas. Pero que no te engañes, que tú das la charla y no los verás a los que te Ah, están escuchando. ah, Tú piensas que había casi 180 alumnos escuchándote. ¿Eh? bueno, no es posible. No, pero no te escuchan el mismo día, te escucha Suerte. luego cada uno cuando cuando le viene puede. bien, porque Sí. por eso es online. Yo te Ah, escuché en directo, ¿eh? sí. ¿No ves? Pe- Pero, no te vi entre las... Vi Es que tú personas. no los ves, que tú no los ves. Ah, vale, vale, ya lo entiendo. Bueno, pues Muy nada, bien. oye, Pues muchas buenas gracias, noches ¿vale? a De todos y acuerdo. nos vemos en Hasta Os la luego, invito próxima. a hasta luego, venir Hasta Luis. luego. al museo a verlo en Adiós. directo. Muy Hasta, bien, eso Adiós. es, eso hasta es. luego, Adiós. hasta Adiós. Adiós. luego.